Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver cuáles energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Piscis, aquí con la carta del Sol se ve que muchos de ustedes van a estar recibiendo algún tipo de información o algo que no estaba del todo claro. Aquí se va a estar aclarando. La carta del Sol me habla de celebraciones, de logros, de victorias que van a estar obteniendo. Así que definitivamente había algo que quizás tú necesitabas conocer, alguna información, tener claridad sobre algún asunto que ahora quizás te esté perturbando un poco, y definitivamente la carta del Sol te está diciendo que todo eso se va a estar aclarando, que vas a lograr lo que tú quieres y que vas a estar celebrando, y celebrando evidentemente a lo grande, porque aquí viene este 3 de copas. Así que aquí hay celebraciones dobles, aquí hay dos cartas de celebraciones donde se ve que ustedes van a poder celebrar con otras personas. Esto podría estarse refiriendo a compañeros de labor, a personas familiares tuyos, a amigos, en fin. Aquí hay una celebración. Así que es posible que estén celebrando esos logros, o simplemente que lo que tú necesites conocer se te vaya a ser revelado en alguna reunión o en algún evento donde participes con otras personas. Posiblemente eso que tú quieres o necesitas que se aclare también podría significar que lo conozcas en este tipo de eventos, en este tipo de celebraciones. Y el 10 de oros me indica que esto te va a estar llevando a una estabilidad y una seguridad económica, porque es lo que trae esta carta del 10 de oros. El 10 de oros puede ser que si tú querías obtener algún tipo de empleo, definitivamente aquí lo vas a estar obteniendo, y esto te va a dar estabilidad económica no solamente a ti, sino a toda tu familia. Si quieres establecer algún tipo de negocio o de inversión y las cosas no estaban claras, pues definitivamente la aclaración de cualquier duda, la aclaración de cualquier conflicto te va a permitir comenzar a hacerlo, y eso eventualmente te va a llevar a una estabilidad financiera. Esto no es a corto plazo, esto es algo que se extiende durante muchísimo tiempo para muchos de ustedes, donde van a estar viviendo pues desahogados económicamente, y van a permitir esta energía de esta carta también que ustedes avancen con seguridad y con estabilidad. Vamos a ver ahora con el 8 de oros quién viene acá. ¡Wow! Acá Piscis, tú vas a estar estudiando, aprendiendo algo diferente, perfeccionando algo que necesitas hacer mejor. Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu negocio, puede ser algo de tu vida normal que necesites perfeccionarlo. También esto podría indicar que ustedes estuvieran asistiendo a algún tipo de curso, algún tipo de escuela. Si ustedes están en el plano de que quieren ir a una universidad o quieren estudiar algo para certificarse, definitivamente esta carta Piscis podría significar que ustedes van a estar estudiando eso que tanto amaban, eso que tanto querían. Y la carta del Sol pues precisamente entonces me estaría diciendo que va a haber claridad sobre qué es lo que quieres estudiar o cómo conseguirlo. Estaría celebrando y obteniendo quizás una beca o los recursos necesarios para poder estudiar eso que tú querías o aprender eso que necesitabas estar aprendiendo en tu trabajo o en tu negocio. Vas a recibir los recursos, y aquí hay un sueño que se les va a estar cumpliendo pues a muchos. Así que si ustedes son estudiantes o tienen algún familiar que sea estudiante Piscis, pues definitivamente ese sueño de esa beca, esa universidad o esa carrera, aquí se les va a estar dando, se les va a estar cumpliendo, y las van a estar obteniendo, se las van a estar dando. Para esto ustedes van a tener que hacer una pequeña inversión. Aquí es un sueño cumplido, señores. Aquí esto se les da porque se les da, porque el 9 de copas es un sueño hecho realidad. Pero eso va a llevar una inversión que quizás algunos de ustedes lo vean como pérdida, pero realmente es una inversión. No es una pérdida por completo, ni es una pérdida de todo tu capital. Aquí si ustedes querían, por ejemplo, comprar una casa, hacer un negocio, ir a estudiar a una escuela, cualquier cosa que necesitaban hacer, van a tener que invertir dinero. Posiblemente tengan que pedir un préstamo bancario, tener algún tipo de inversión bancaria o financiamiento de un banco, disculpen, para que el banco quizás los ayude, y esto les vean ustedes como una pérdida económica porque tengan que hacer quizás pagos recurrentes, en fin.
Pero les repito, no deben verlo como una pérdida, sino como una inversión. Si quieres aprender algo, pues vas a tener quizás que gastar en materiales, gastar en recursos para aprender, obviamente, pagar las clases. En fin, aquí hay un pago que van a tener que hacer. ¿Por qué no digo que es una pérdida por completo, que van a perder capital? Simplemente porque aquí ustedes económicamente están bien y están estables. Y cuando tú estás bien y estás estable y tu sueño se te hizo realidad y estás aprendiendo algo, pues evidentemente esto no es una pérdida de capital ni una pérdida de nada de esto. Esto es simplemente una inversión que están haciendo que lamentablemente muchas personas no se adaptan a ver las inversiones como inversiones y las ven como pérdida, lamentablemente. Vamos a ver ahora qué cartas me acompañan al 2 de espadas para Piscis. Pues ustedes van a estar encerrándose en sí mismos, van a estar tapándose los ojos, cruzándose las espadas delante del pecho, manteniendo su protección, no haciéndole caso a lo que otros puedan estar diciendo. Lamentablemente hay personas que, aparte de que ustedes quizás piensen en negativo, ok, perdí ese dinero, y no, es una inversión, pagaste por unas clases, pagaste por aprender, por perfeccionar algo que querías, pero hay personas a tu alrededor que pueden decir, eso es por gusto, vas a perder el dinero, ¿para qué vas a pagar eso? En fin, tú vas a hacer caso omiso, te van a importar 3 pepinos lo que esas personas te digan y te vas a estar encerrando en ti mismo, vas a ir a tu interior y te va a importar si el mundo alrededor tuyo se cae a pedazos. Tú vas a estar consciente de la decisión que vas a estar tomando o vas a estar pensando en la decisión que vas a tomar, porque el 2 de bastos me indica precisamente esto. Que aquí ustedes van a estar diciendo, ok, conseguí lo que quería, pagué lo que quería, ¿hacia dónde voy ahora? El 2 de bastos es la carta donde ustedes van a estar guiándose, van a estar viendo qué es lo próximo que van a hacer. Están pensando, están meditando, están reflexionando hacia dónde van a ir, hacia dónde van a seguir. Es posible que tengas 2 opciones delante de ti o simplemente la opción de seguir o la opción de quedarte. Y ustedes van a estar ahí pues meditando, ¿lo hago, no lo hago, lo sigo, no lo sigo? ¿Qué es lo que hago ahora? Tengo ya esto estable, firme aquí en mis manos y ahora qué es lo próximo que va a seguir. Aquí ustedes están pensando y averiguando qué van a hacer. Y en esa averiguadera, en esa esperadera donde ustedes piensan y meditan qué es lo que va a hacer, llega esta energía de la reina de bastos. Y la reina de bastos, como siempre le digo, no pide disculpas, no pide permiso, pide disculpas. Así que ella le pone movimiento y acción a la situación y te va a decir qué es lo que tú estás pensando. Deja de estar procrastinando, Piscis. Lo que tú vas a hacer la semana que viene, el mes que viene, no, lo vas a hacer ahora, lo vas a hacer hoy, lo vas a hacer inmediatamente. Esta reina de bastos pone fuego, pone intensidad, pone movimiento. Y ese movimiento que te va a estar poniendo, te va a estar llevando, pues por supuesto, al éxito. Porque ella te pone movimiento, te dice, dale, dale que vas a actuar. No es hora de quedarte sentado, no es hora de quedarte pensando y decidiendo qué tú vas a hacer, para nada. Es hora de actuar, es hora de moverse. Es hora de que ya te quites la venda de los ojos y te pongas a accionar. Y si te están diciendo alrededor tuyo que no sirve, que no funciona, bueno, pues entonces enséñales, muéstrales cómo sí se hace y que esas limitantes son las de ellos, no son las tuyas. Así que vas a tener esta energía a disposición de ustedes, que puede ser una persona que llegue y los impulse a hacerlo, o puede ser simplemente una energía que llegue y los impulse, que definitivamente sea física o no física, sí los va a estar impulsando hacia el éxito, a que las cosas que ustedes estén queriendo hacer se empiecen a mover. Vamos ahora, Piscis, con una carta del tarot para el amor con ustedes. Y aquí me sale el 3 de espadas con la reina de copas. Bueno, Piscis, lamentablemente aquí quizás muchos de ustedes estén sufriendo alguna decepción amorosa que les haya ocurrido, que les haya pasado en días recientes y todavía ustedes estén llorando pues por esa situación. No te pido aquí que dejes de llorar, ni mucho menos, al contrario, enjuágate el alma, llora todo lo que tienes que llorar, sufre todo lo que tienes que sufrir, saca esas emociones de adentro para que te liberes.
Y la reina de copas me indica que en esta situación, en esta dificultad que pueden estar pasando, pues definitivamente hay una mujer muy intuitiva que los va a estar ayudando, que los va a estar acompañando y que va a ser tu soporte. Esta persona es alguien que si tú la despiertas a las 3 de la mañana va a estar disponible ahí para ti. Todo puede ser tu madre, tu hermana, una amiga, en fin, alguien que los va a estar ayudando a sobrepasar pues esta situación. Vamos a ver, Piscis, que viene para ustedes con el oráculo de Keeper. Vamos para allá, aquí sale High Honor y el juez. Pues bien, aquí hay algo que se va a estar resolviendo, sea en corte o fuera de corte para muchos de ustedes. Y esto, aunque más bien parece alguna solución en corto que tenga que ver con alguien de peso, ¿ok? Y esto definitivamente se va a estar resolviendo y ustedes van a estar recibiendo un reconocimiento, pero un reconocimiento de forma legal, de forma establecida por algún tipo de institución. Vamos ahora con el mensaje del oráculo de los ángeles Piscis. Vamos con mensaje del oráculo de los ángeles para Piscis y sale el ángel de la balanza. Vamos para allá. Con este ángel de la balanza te están diciendo que te tomes tu tiempo para decidir cuál es la dirección correcta que debes estar tomando, que te concentres en la decisión que te permita sentir tu mayor equilibrio y calma en tu vida. Que una vez que hayas llegado a esta decisión, entrega cualquier preocupación que tú tengas a tus ángeles, precisamente al ángel del equilibrio. Y este se va a estar encargando de los detalles más finos para que tu decisión esté pues bien tomada, sea la solución mejor posible. Que tengas la seguridad de que has tomado la decisión correcta y vas a comenzar a sentir que tu vida vuelve a estar en equilibrio y que estás en el camino correcto, en el camino que debes estar tomando. Así que vamos ahora con tus 3 números de la suerte. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes Piscis que tus ángeles te estén haciendo llegar. Vamos ahora con los 3 números de la suerte para Piscis. El número 31, el número 37, wow, y el número 77. 31, 37 y 77. Y averigüen también en internet qué significan los números 3777. Yo sé lo que significan, pero averigüenlo ustedes. Me dio gracia que salieran los 3 7 aquí y el 3 delante. También salió el 313, pero bueno, esos son los dos que más me llamaron la atención. 31, 37 y 77 Piscis. Piscis, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre logro lo que quiero. Yo siempre logro lo que quiero y lo celebro. Yo siempre logro lo que quiero y lo celebro. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.